Este es el mapa electoral de las elecciones del 2024. A esa persona que está gobernando Estados Unidos, que no voy a hablar mal de ellos porque si no me quitan la visa. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Fe Sin Filtro. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante: la política y la religión. Yo recuerdo, y lo dicen muchas personas, un dicho bien famoso. A ver, ¿qué decían? Algo como de que no sé, en familia, amigos, no debes hablar de política, de religión, ni de fútbol. Ajá, porque si hablas tú o de política, de religión o de algún deporte, en especial fútbol, ibas a terminar peleado. Ahora imagínate combinar la política con la religión. ¿Cuánta más pelea? No, sí, cuando me dijiste que íbamos a hacer este video dije, chales. Porque pues hay muchas opiniones, pero bueno, a ver, échale. Exactamente. Vamos a ver, lo que queremos compartir con ustedes es interesante. Antes de que saquen sus conclusiones, vean. Entonces, justamente estamos teniendo como muchos roces a nivel político. Yo pensaba que era solo en México. Yo empecé a consumir mucho contenido de política en las redes sociales. De hecho, acabo de leer mi primer libro de geopolítica hace poco. Hace como unos 2 años, más o menos, 3 años. Y yo pensé que solo era en México, pero luego me di cuenta que no, que es en todo el mundo y que de hecho el país más polarizado, o sea que estás o eres de uno o eres de otro, es en Estados Unidos. Y sí, quiero que cheques, vamos a ver aquí esto. Este es el mapa electoral de las elecciones del 2024 en Estados Unidos. ¿Y por qué te estoy poniendo esto? Porque justamente este de aquí, este estado que parece un cuadro con una cabecita de más, un rectángulo más bien, es el estado de Utah. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver Utah con todo esto? Bueno, en Utah es muy conocido y sabido por todos que es donde se encuentra la mayor cantidad de miembros de la iglesia. Y pues sí votaron por esa persona que están pensando, esa persona que está gobernando Estados Unidos, que no voy a hablar mal de ellos porque si no me quitan la visa. Bueno, ni tengo visa, entonces no hay tanto problema. Justamente hubo personas, yo vi que empezaban a hablar de que los mormones, nosotros, miembros de la iglesia, estábamos con tal partido, más en Estados Unidos, ¿no? Porque justamente el coro del tabernáculo, esto fue en el 2017, cuando tomó posesión el presidente de aquel entonces, que es el actual presidente, el Trump, posesión, y el coro de tabernáculo se presentó. Entonces decían, no, ustedes los obligan a votar por ciertos partidos. Nosotros tenemos amigos muy cercanos de Estados Unidos. Muchos de ellos son de un partido y muchos son de otro, ¿no? Republicanos o demócratas. Independientemente de la iglesia. Sí, o sea, no. Algunos son miembros, otros no. Muchos están, pero bien en contra, y otros lo defienden, no están en contra de los otros. No, es que los otros no saben cosas así. Sí, eso yo lo noté con, bueno, varios de estos amigos son mis pacientes, ¿no? Nuestros pacientes. Y a veces dentro de la misma plática en la terapia hablábamos de política. Me preguntaban de aquí, cómo es aquí en México, y yo explicaba lo que yo conozco, que he de admitir que no conozco mucho y no me gusta hablar tanto del tema por lo mismo. Si no me pongo a investigar exactamente por qué se dijo esto, por qué el otro aquello, prefiero no opinar de algo que no conozco. Pero ellos, mis pacientes, obviamente al pie del cañón, todo con lo que sucede en su país. Y también noté esta parte que dices, ¿no? Independientemente del partido por el que votaran, era algo que decía, pues, sí, yo sí soy demócrata, o no, sí, yo sí republicano, ¿no? O sea, se nota mucho cómo están arraigados a esa parte, ¿no? Y que la mayoría lo dicen, ¿no? Pues que han estado apoyando pues a ese partido por mucho tiempo, o toda la vida, o todos en el estado donde viven, lo mismo, ¿no? Y ya vimos en el mapa, pues sí se nota la diferencia, nada más ayúdame. Sí. Los de rojo son a los republicanos y Trump, los azules son los demócratas, ¿no? Entonces, para quienes a lo mejor conocen un poquito de esto, pues ya sabemos, ¿no? Un lado un poquito más conservador,
unos, los otros un poco más liberal, en fin, muchas diferencias en todo ello. Exactamente. Y justamente hace algún tiempo en algunas series y películas yo no me había dado cuenta o no me había percatado de esto. Sacaban de, pues yo solo quiero un buen hombre republicano y cosas así. Yo decía, pues con razón, como una persona conservadora, ¿no? Sí. Que guarda los valores de la familia. Eso es lo que dice. Ajá, para no meternos en más detalles, porque no. Pero, ¿qué dice la iglesia de todo esto? ¿Cuál es el posicionamiento de la iglesia? Entonces vamos a ver, siempre cada vez que hay elecciones nos mandan una carta como la siguiente. Entonces le voy a pedir a mi esposa que la lea. Estas nos las mandaron en mayo del 2024. Dice, asunto, participación en los procesos electorales y la neutralidad política de la Iglesia, para leerse en las reuniones sacramentales del 26 de mayo y 2 de junio del 2024. Estimados hermanos, en este año en el que se llevarán a cabo elecciones federales, estatales y locales en México, invitamos a los miembros de la Iglesia a estudiar minuciosamente y con espíritu de oración los asuntos políticos y a los candidatos para cumplir con la responsabilidad de buscar diligentemente a hombres honrados y sabios, y a hombres buenos y sabios debéis esforzaros por apoyar. También invitamos a ejercer su derecho a votar por las personas a quienes ustedes consideren que deben ser elegidos. De igual manera, si han aceptado la designación de ser funcionarios de casilla, los invitamos a cumplir con su deber. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se mantiene neutral en asuntos políticos y partidistas. Esta postura se aplica en todas las naciones en las que la Iglesia se encuentra establecida. Agradecemos el ejemplo que dan, siendo ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar de México. Atentamente, Presidencia de Área México. Entonces, de acuerdo a esta carta, nos invitan así a ser participantes activos en cuestión de las votaciones, sí, a ejercer ese derecho que todos tenemos. Pero ahí mismo aclara, la misma carta aclara que la iglesia se mantiene neutral, ¿sale? Al menos yo, estando en un obispado, nunca he invitado desde el púlpito a votar por uno u otro partido, o he hablado bien de uno u otro partido. Dice que es en todos lados donde la iglesia tiene presencia. Entonces yo quiero suponer que en Estados Unidos es lo mismo, que no hay ningún líder que les obligue o les invite a votar por algún partido político. Se nos invita más sin en cambio a hacer algo con espíritu de oración, preguntar cuál de estas opciones, y después de analizar las propuestas políticas, cuál de estas opciones sería la mejor para mi país, ¿no? Y luego, pues ya, ejercer el derecho y votar si es que quieres hacerlo. Tampoco te obligan a votar, ¿verdad? Tampoco es de que todos los miembros tienen que ir a votar. Y esto me llama la atención porque justamente, como les decía, yo empecé a consumir todo esto de la política, ya tiene tiempo, y viendo algunos noticieros me di cuenta que hay una iglesia, y lo voy a decir, la Iglesia Católica sí ha sacado comunicados, al menos en México, hablando bien o mal de algunos partidos políticos, estando en contra, sí, el posicionamiento de la arquidiócesis del no sé qué, no sé, la verdad es como una comunidad que tienen todos los sacerdotes y todas estas personas, los cardenales en México, y sí dan posturas, Incluso se han hecho virales videos de padres invitando a no votar por tal partido en la iglesia, en la mera misa. Esas son cosas que espero no se vean en esta iglesia. Y si se ven, ustedes están en todo su derecho de decirle a la persona que le dijo, hermano, la iglesia tiene una postura neutral en cuestión política. Por favor, no esté haciendo ese tipo de invitaciones. Porque somos neutrales, nosotros podemos votar por quienes queramos, e incluso recientemente empezó a salir mucho de una nota en redes sociales de que querían que el voto fuera familiar. ¿Y quién crees que iba a votar? El de la familia. Ay, el papá. El esposo. Claro. ¿Por qué? Tampoco, hermanos, tampoco es algo que la iglesia esté invitando, incitando o planeando siquiera. Aquí mi esposa puede votar por el que ella quiera, yo puedo votar por el que yo quiera, y aún así poder convivir en armonía y paz. A veces hemos votado por candidatos diferentes, y no nos peleamos. Y lo compartimos. Sí. Y solo expresamos el porqué. Y bueno,
y listo, no pasa nada. Y ahora viene lo interesante, bueno, el decir no pasa nada. Algunos dirán, no, pues ¿cómo no va a pasar nada? Claro que pasa, es el futuro de nuestro país, de la economía, de todo lo que se está haciendo para que uno como persona y como familia salga adelante. Y eso es verdad, ¿no? La persona que gobierna el país depende mucho. Pero justamente estaba leyendo en José Smith de Historia la traducción de Mateo que hizo José Smith de los capítulos... Uy, déjenme ver, no recuerdo, aquí lo tengo. De los capítulos pues eso es un capítulo. 3 y 24. Ya. Aquí se los voy a poner. Sí, es el 1. José Smith Mateo, ¿sale? Entonces, iba a decir eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo estaba analizando acerca de las señales de la segunda venida. ¿Qué tiene que pasar? Y por lo tanto, ¿qué tipo de gobernantes necesita haber en el mundo para que eso pase? Para que se cumpla, Para que se cumpla. Entonces yo comencé a pensar, en lugar de pensarme como un luchador social, de que sí, los derechos y esto, y vamos a manifestarnos, que la verdad, pues yo no lo hago y no lo haría. Y muchos sí, no está mal. Si lo hacen, adelante, no los estoy criticando. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué está pasando lo que está pasando no solo en México, en Estados Unidos, sino en todo el mundo en cuestión político? Y al leer las escrituras me di cuenta, pues es que está pasando porque necesita ser así. Si no pasa así, las señales y todo lo que está escrito por los profetas antiguos y los profetas modernos, todo lo que nos dicen, no se va a cumplir. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Porque pues sí están habiendo más guerras, más desastres, más cosas feas, ¿no? Y al final, digo, sin describir exactamente qué es lo que va a suceder antes de la segunda de la venida de Jesucristo, pues sí van a pasar muchas de esas cosas. Entonces, pues, ¿quién tiene que estar ahí a la cabeza para que suceda todo eso? Pues están ahí por una razón, ¿no? Y de todas formas, va a pasar lo que tenga que pasar. Y de hecho, justamente hablando de eso, de los desastres naturales, yo estaba viendo que donde estamos, una persona decía, es que hace más calor porque están construyendo más edificios y eso hace que el concreto pues absorbe más calor, quitas árboles y se vuelve más caliente el lugar, ¿no? Entonces dices, pues obviamente alguien tiene que autorizar eso. Y por eso tiene que pasar. Y no es como que, no es que se esté cumpliendo lo de la Biblia, es porque están construyendo más. Pues sí, pues están construyendo más porque eso va a permitir que el mundo se caliente y si se calienta va a haber más desastres naturales y así se va a cumplir. O sea, Dios tampoco es como que mágicamente te aparezco. No, pues nos hace obrar o hace obrar a los hombres o pone a los hombres que sabe que van a obrar así para que se cumplan, ¿no? Hay cosas que sí salen así como son muy sorprendentes, pero Dios siempre usa pues lo que tiene. La ciencia, la física, todo eso pues es de Él sabe cómo funciona. Entonces no hay que pretender aconsejar al Señor. Entonces vamos a leer estas escrituras. Y dice en el versículo 29, aquí hablo por el bien de mis escogidos, porque nación se levantará contra nación. ¿Qué tiene que pasar? ¿O qué tipo de gobernantes tiene que haber en el mundo para que nación se levante contra nación? ¿Buenos o malos? Bueno, entre los dos, ¿verdad? Uno sí, bueno puede y otro ser. malo. Pues, sí, solamente con ideas diferentes, hambre de poder, orgullo, no sé, muchas cosas. Reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. ¿Qué tiene que pasar para que haya hambres en el mundo? Pues simplemente ciertas personas que no quieran compartir pues, los alimentos. ¿Qué alimentos hay? Simplemente no se reparten una mala distribución. No se distribuyen adecuadamente. Otra vez, por motivo de que abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas al que no fuere vencido, éste se salvará. Nos saltamos al versículo 34. Aquí. Versículo 34. De cierto os digo, no pasará la generación en la cual se muestren estas cosas sin que se cumpla todo lo que yo he dicho. Y esto es lo que quiero recalcar. Todo lo que ha dicho el Señor se va a cumplir. Y luego hay otra escritura que dice lo mismo. Nos saltamos hasta el 44. Entonces se cumplirá todo lo que está escrito, que en los últimos días estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado.
En estas escrituras hay mucho, hay más, no leí todo, hay muchas señales, muchas cosas que después analizaremos bien en otro video. Pero en resumen, y para cerrar la idea de es que los políticos que hay en todo el mundo, no solo en México, están para acelerar el cumplimiento de las profecías escritas por profetas antiguos y por los modernos. Por más que nosotros queramos un mundo mejor, claro, es bueno querer siempre un mundo mejor, las cosas que tienen que pasar van a pasar. Pues sin importar. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi invitación? Nuestra invitación. Que no se desgarren las vestiduras defendiendo un político o criticando a otro político. Es que no, es que ustedes, los chairos, los fifís, los republicanos, los demócratas, derecha, izquierda. Simplemente, ¿qué va a pasar? Lo que decía aquí en las escrituras. Era este versículo de acá. ¿Dónde está? Acá. No, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? No, era otro versículo. Espérenme, ya lo perdí. Era un versículo donde decía que, no creo que no lo marqué, que todos iban a estar contra todos, pues. Bueno, que todos iban a estar peleándose contra todos, ¿no? Hermano contra hermano, papá contra hermano. No lo marqué, perdón, pero pues ahí viene en el mismo capítulo. Entonces, no se prendan con temas políticos, y menos si es en la iglesia o con su familia. Cada uno va a tener un punto de vista, está bien, está adecuado, no significa que el otro esté en error, porque ese es un punto bien importante. Cuando uno tiene una postura política, piensa que el otro está en error y que debe cambiar ese error, y no es así. Todos pensamos como pensamos por algo, como dicen, cada quien cuenta su historia como le fue, ¿no? En la fiesta. Uh-huh. No a todos nos da igual. A algunos les va peor con ciertos gobiernos, a otros nos va mejor. Cada quien tiene sus posturas, hay que respetarlo. En cuanto se trate de la iglesia, no peleen. Hemos escuchado de algunas historias, nunca me ha tocado ver, de personas que sí, ya en clases dominicales se pelean por aspectos políticos. No lo he visto, me han contado. No seamos de esos. Está bien, si tienes ese punto de vista y pienso yo que está en error, está bien. Yo tengo mi punto de vista, cuando sean las votaciones yo votaré por quien yo considere que es mejor. Si mi esposa tiene otro candidato, pues que vote por el otro. Si mi primo, mi tío, quien sea, es adecuado. Solamente recordarles, lo que tiene que pasar, va a pasar. Pues sí, o sea, no dejar que esto es algo importante, y tampoco es algo para tomar a la ligera, ¿no? Como decía la carta, es algo que también tenemos que meditar, informarnos, para poder ejercer nuestro derecho al voto. Es algo, sí, serio, pero que también se puede tratar con respeto cuando se trata de estar en un círculo donde hay diferencias de opinión, ¿no? Y bueno, recordar que pues la iglesia siempre se mantiene en ese punto neutro. Y bueno, vamos a dejar en la descripción de este video un link que me pareció muy bueno de la sala de prensa, y esto es de la página oficial de la iglesia, que habla un poquito más de eso, de la neutralidad y la posición de la iglesia, qué se hace, qué se invita. Hay algo interesante que habla acerca de a lo mejor líderes en una posición de liderazgo un poco más grande. Dice, pues tampoco puedes hacer campaña política ni nada, ¿no? Pero si alguien más en una posición de liderazgo un poco más relajada, sin tanta responsabilidad, es tu derecho si lo quieres hacer o no, pero no a nombre de la iglesia, no lo haces como ciudadano. Entonces, para más detalles, vean el link que va a estar abajito. Perfecto, pues nos vemos en un próximo video. Mejor, en lugar de pelearnos, en lugar de querer ser luchadores sociales y cambiar el mundo, desarrollemos más la caridad y seamos pacificadores, que ese sí es el consejo del profeta. Él no nos mandó a ser luchadores sociales para cambiar el mundo. Cambiemos nosotros, y con que cambiemos nosotros estaremos listos para recibirle. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta luego.